Vamos a hablar inicialmente de esos dos videos en donde notamos que los medios son los que construyen una forma de verdad. En este caso vamos a centrarnos en la figura caudillista de Hugo Chávez Frías. Vamos a analizar los argumentos que presenta Telesur desde su visión institucional chavista y también vamos a analizar lo que muestra el video antichavista de las violaciones a derechos humanos y demás. Y qué mejor manera de hacerlo que escuchar el testimonio de alguien que vivió allá, que es de allá y que en este momento también conoce la situación en Colombia y también que tuvo la oportunidad de vivir en Estados Unidos. Amanda, bienvenida. Cuéntame primero qué piensas de ambos videos, de los que acabamos de analizar de chavismo y antichavismo. Sí, bueno, pues el primer video es como lo que uno comúnmente en Venezuela ve en las noticias. O sea, eso es lo que pasa en los canales públicos, eso es lo que ponen en los medios. En Venezuela eso es lo que le alimentan a uno, básicamente. Pues solamente las cosas positivas, y aún así no sean positivas, pues se van pintando como positivas, pues como ese de que básicamente pintaron a Venezuela como si fuera el mejor país de Latinoamérica, más desarrollado que algunos en Europa. Eso sigue pasando hoy en día. Está muy bien ese argumento, porque si analizamos es un video de 3 minutos, pero solamente hablan maravillas de Chávez, dan unos datos de alfabetización, unos datos de reducción de la pobreza. Y tú que lo viviste allá, ¿en serio tú crees que realmente Chávez sí redujo el analfabetismo, sí mejoró la salud, sí mejoró la educación, sí redujo la pobreza? ¿O son cifras inventadas por ese canal y por ese gobierno para justificar el régimen? Pues es como una verdad no verdad, porque sí se intentó reducir el analfabetismo, él abrió muchas escuelas públicas, sí construyó muchas casas que siguen estando hoy en día, pero pues o sea, como ustedes saben, y para esa época eso era conocimiento general, eso no es así. O sea, realmente la pobreza aumentó bastante, el analfabetismo también aumentó bastante. Lo único que sí fue como lo más verdad fue lo de los hogares. Sí se dieron muchos hogares, se regalaron muchos hogares, se construyeron bastantes, pero el resto pues sí es como inventando cifras. Acá vivimos el régimen de Álvaro Uribe Vélez y él también es un mago de las cifras, porque él dice que se redujo la violencia, él dice que Colombia mejoró en economía y casi siempre estos gobiernos utilizan la misma estrategia, que hablan más de crecimiento económico que de desarrollo económico, porque el crecimiento se mide por ejemplo con el PIB, pero para ignorar lo que es el desarrollo económico no hablan del PIB per cápita, que eso es lo que realmente demuestra las políticas de equidad, porque nada nos ganamos con que el país sea más rico si esa riqueza se concentra en pocas manos. Entonces esos datos económicos, cuando no se contextualizan bien, suelen ser muy engañosos, así sean verdaderos. La última pregunta que quiero hacerte sobre el primer documental, el primer video, es: ¿tú consideras que realmente en Venezuela sí hubo crecimiento económico en la presidencia de Chávez y desarrollo económico, o son más bien cifras infladas para tapar una dictadura aparentando ser una democracia? Bueno, yo vivía en Venezuela en ese momento y les puedo decir que no, o sea, definitivamente no hubo un desarrollo. Las cosas estaban yendo en caída. O sea, hay lo que se puede decir un buen tipo de dictador, que es por lo menos el dictador que deja las cosas más o menos estables, una economía estable. Marcos Pérez Jiménez fue dictador en Venezuela y él fue horrible, o sea, una persona que hizo muchas matanzas, pero pues lo mínimo fue que dejó Venezuela en una economía excelente. Chávez, o sea, hizo muchas cosas por los derechos humanos y aparte es el responsable de que Venezuela hoy en día esté como está. O sea, Maduro no fue quien regaló
Excelente. De hecho, ahorita cuando hablemos del otro video, porque apenas estamos en el primero, también quiero que hagamos un análisis del régimen de Maduro, porque ahí podemos notar qué tanto se parecen, qué tanto mantuvo Maduro de Chávez, y también meternos más en el tema de la hiperinflación. Pero mientras tanto, quiero que hablemos un poco del documental, del segundo video, en donde hay unos testimonios claramente antichavistas, en donde se habla de lo que hizo Chávez, como violar derechos humanos, como negar la autoridad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perseguir opositores, cerrar canales y medios de comunicación opositores, expropiar. ¿Tú qué piensas del segundo video? ¿Tú crees que está sesgado o que realmente muestra lo que pasó y que Chávez sí es un dictador que manipuló las elecciones y las instituciones allá en Venezuela? O sea, yo intento tener como una perspectiva imparcial, pero la realidad es que yo crecí en eso, o sea, yo desde que nací Chávez ya estaba en el poder y crecí viendo lo que estaba sucediendo, pues yo vivía en Caracas y yo de pequeña, o sea, a los 8 años yo estaba en protestas porque los niños formábamos parte de ese ambiente también, o sea, porque éramos niños no significa que no estábamos como ahí metidos en todo lo que estaba ocurriendo. Yo me acuerdo cuando cerraron el primer canal, cuando empezó la censura, cuando empezaron las matadas a estudiantes. Entonces, para mí es difícil decir como que está sesgado, porque esa es la perspectiva que yo también tengo. O sea, yo viví todo eso y lo vi. Y también entiendo que hay personas que aprecian a Chávez. Y creo que si yo hubiera estado en otras circunstancias, si yo hubiera recibido un hogar de él, pues claramente tendría un aprecio, porque pues a él le agradecería que tenga un techo sobre mi cabeza y que se están cumpliendo como unas necesidades básicas de vida. Pero en mi caso y en el de muchos fue algo totalmente negativo y todo lo que se vio en el video pues estaba así, yo recuerdo eso pasó. Entonces es difícil, yo me quiero poner en un punto imparcial, pero yo sí me relaciono mucho con lo que se vio en ese video. Qué bonito eso que nos cuentas, porque sabemos que no nos está manipulando ni Caracol, ni RCN, ni El Tiempo, ni Semana, sino que es una persona que vivió la situación allá y esa es su visión. Y yo lo quiero comparar con lo que hemos vivido aquí en Colombia, con el uribismo, porque la gente que recibió ventajas del uribismo, está la hora que todavía defiende a Uribe, que vota por el que diga Uribe. Por ejemplo, la gente rica, porque Uribe favoreció a la gente rica, Uribe también favoreció algunos estamentos militares. Entonces, yo tengo un primo que fue militar y él dice, Uribe me lo dio todo. Entonces, uno cómo puede evitar que este familiar defienda a Uribe si Uribe lo benefició a él, y si Uribe benefició a los ricos, y si hay gente que es pobre pero también cree que Uribe le hizo bien al país porque mató muchos guerrilleros, así haya habido 6.402 falsos positivos. Entonces yo entiendo perfectamente la perspectiva de Amanda, y yo quisiera preguntarle también por algo que se investigó desde Chile, un doctor en lingüística. Él estudió en el año 2017 más de 10.000 noticias que se escribieron sobre la situación de Venezuela, pero ya estando obviamente Nicolás Maduro en el poder. Y él investigó medios oficialistas y tildados de pro norteamericanos de Colombia, de Chile y de México. Entonces él recopiló más de 10.000 noticias y él decía que en ninguna se mencionaba las sanciones de Estados Unidos al régimen venezolano, que en todas se echaba la culpa de manera unilateral a Maduro y anteriormente a Hugo Chávez. Yo quiero que tú nos cuentes un poco sobre qué tanta injerencia, qué tanta relevancia tuvo una sanción de Estados Unidos, de sus países aliados,
para que la situación en Venezuela fuese delicada, porque ya de por sí había un gobierno cuestionable, un gobierno que tenía dividido el país. Tanto Chávez como Maduro tuvieron gobiernos como el de Uribe, que dividen el país en dos, aquí en Colombia. Pero a diferencia de Venezuela, Colombia tiene de amigo al imperio, y Colombia no tiene en contra un imperio ruso, pues, o el imperio ruso no puede hacerle mucho daño a Colombia, que digamos. Entonces yo quiero que tú me digas, desde lo que tú has leído, de lo que tú has vivido, para ti, ¿qué tanta responsabilidad tiene Estados Unidos en la hiperinflación venezolana? O sea, lo que hizo Estados Unidos definitivamente no ayudó, o sea, a la población. Porque sí, o sea, hace que la situación para el ciudadano común empeore. Igual es algo que ya pasó en Cuba, ¿no? O sea, es una estrategia, es intentando derrotar al régimen comunista, pero se ha visto que eso no funciona, pero o sea, Cuba sigue estando como estaba hace tantos años. Entonces, yo personalmente no empiezo a tener un discurso antiimperialista, aunque también pues yo no soy para nada fan de los Estados Unidos. Los Estados Unidos apoyaba full a Pérez Jiménez cuando él fue dictador, y de hecho ellos también querían que Pérez Jiménez volviera a entrar al poder después de que lo sacaron de Venezuela. Pero tampoco, o sea, me parece que también los chavistas, las personas que son fanáticas de Chávez, a veces intentan usar el hecho de que hay un bloqueo para justificar la situación en que está Venezuela, en que está Venezuela. Entonces yo lo que quiero recalcar es que no cae todo en eso, pero sí, definitivamente no ayuda a la población, al ciudadano. A Maduro pues, y a la gente en poder, ellos siguen teniendo sus prioridades, o sea, a ellos realmente no les importa. Gracias, Amanda. Sí, yo quiero que pensemos esto un poco también con lo que ha pasado en Colombia. Miren, nos han metido mucho miedo con Gustavo Petro, pero téngalo por seguro que si Gustavo Petro se monta el 7 de agosto y empieza a decir que Biden es el diablo, que Estados Unidos es malo, que Estados Unidos es el imperio y que nació el socialismo del siglo XXI en Colombia, y empieza a cerrar canales, cierra 3 canales, empieza a expropiar, empieza a meter jueces opositores a la cárcel, empieza a reprimir protestas sociales, entonces ahí sí Colombia se vuelve como esa Venezuela de Chávez, ahí sí, porque Petro estaría haciendo todo lo que hace un dictador. ¿Un dictador qué hace? Concentra los 4 poderes en torno suyo, silencia a la oposición, tortura a la oposición, no respeta la diversidad de pensamiento. Y yo veo que Petro no se ha montado, pero ya Petro está gobernando, porque Petro se reúne con Biden, presidente de los Estados Unidos, se reúne con Iván Duque para hacer el empalme, Iván Duque le muestra la espada de Simón Bolívar, se reúne con el perdedor Rodolfo Hernández, que va a ser senador, se reúne con Álvaro Uribe Vélez, su peor enemigo, y conversan en términos amables. Entonces, si Gustavo Petro quisiera hacer lo mismo de Chávez, pues yo quiero preguntarte algo, y esto pues yo sé que tú naciste justo cuando estaba montándose Chávez, porque tú estabas bebé cuando Chávez empieza a ser presidente, pero cuando Chávez se montó se reunió con George Bush. Bueno, una pregunta muy interesante. Otra pregunta, Chávez se reunió con el mayor líder de la oposición apenas se montó al poder. Chávez se reunió con el anterior gobierno para hacer un empalme. De alguna manera sí. Ah, bueno, esa parte sí. Pero es porque también el anterior gobierno estaba, pues o sea, el presidente antes de que Chávez entrara lo sacó de la cárcel. Ah, Caldera, claro, lo amnistió. Sí, claro, porque Pérez salió exiliado y Caldera se con el poder y por pedido del pueblo indultó, pues, y amnistió a Chávez y lo sacó de la cárcel. O sea, era un gobierno de cierta manera como cercano. Caldera, ah, claro, entonces ahí por eso, a diferencia de Petro, cuando Chávez se monta al poder, no tenía un gobierno anterior que fuera antagonista, sino antes un gobierno amigo, podríamos decir. Es correcto. Y
Y la otra es que si Chávez se reunió con el candidato que perdió con él la presidencia. No, de hecho, en el 2006, Manuel Rosales fue el mayor opositor de Chávez. Y cuando cuando Manuel Rosales perdió, Chávez le puso una orden de que no podía volver a ejercer como el poder de su voz, o sea, no podía volver a ponerse en algún tipo de posición de líder. No fue sino hasta un año que el gobierno actual de Maduro le quitó esa sanción, creo que se dice, y Manuel Rosales pues ya estaba trabajando como gobernador para el Zulia. Muchos dicen que trabajando pues para el gobierno. Pero sí, pues o sea, hasta le quitó el poder de hablar como en una junta comunal. Entonces. Exacto. Yo me pregunto en qué se basan los uribistas para decir que Petro va a gobernar igual que Chávez. Y si bien Chávez era militar, pero era un militar rebelde que intentó dar un golpe de estado precisamente a Carlos Andrés Pérez, y también aprovechándose del contexto que traía el Caracazo, que es un fenómeno histórico muy importante en el país hermano. Y ya que estamos hablando de temas más viejitos, y ya para redondear el tema de Chávez y entremos en el tema de Maduro, ¿cómo se enseña la historia, entre comillas, patria allá en Venezuela? Allá hay una materia específicamente para historia patria, porque aquí en Colombia se revuelve sociales y se mete historia como una subunidades sociales. ¿Cómo es la enseñanza de la historia allá en Venezuela? Pues sobre todo porque tú estudiaste casi todo el bachillerato en Venezuela. Bueno, es bastante como contando la historia épica de la liberación, pues, o sea, hay mucho énfasis en eso, que de hecho es herencia de un presidente que también se tuvo, que se llamaba de apellido Guzmán, que él fue el que como que quiso que Venezuela tuviera una sensación como nacionalista. Él fue el que cambió de peso venezolano a Bolívar, que puso el himno nacional y hizo que se enseñara la historia haciendo un ídolo de Simón Bolívar. Entonces, actualmente se sigue enseñando muy así, o sea, queriendo que la población ame a Simón Bolívar, que lo vean como el gran líder. Y en las escuelas, específicamente las públicas, se enseña la historia, pues, teniendo como desde la perspectiva de la izquierda, ¿no? Como que fue horrible cuando entraron los presidentes de derecha y presidentes o dictadores de izquierda fueron quienes han como que hecho que el país triunfe en derechos humanos. Yo estoy en un colegio privado, entonces mi educación no fue tan así, pero yo tenía muchos amigos de colegios públicos que me contaban esas anécdotas. Qué interesante. Y hay una foto que tú alcanzaste a tomar, incluso arriesgando tu vida, en donde están los tres cuadritos. El cuadrito grande aquí de Simón Bolívar, después aquí el cuadrito de Hugo Chávez Frías y abajito el cuadro de Nicolás Maduro. Entonces, ahí decía que aquí no se habla mal de Chávez. Les decía esa foto que tú tomaste, que, bueno, de hecho me la debes porque no me la has mandado al WhatsApp, pero quiero que me la mandes porque a esa foto hay que sacarle sangre. Y te voy a contar una anécdota de un profe de cuentería que estuvo en Venezuela y que él fue a hacer un show allá hace unos años y que le decían que cuando pasara por la estatua de Simón Bolívar él tenía que alzarse el sombrero porque si no era un irrespeto al libertador. Y el pueblo pastuso no quiere a Simón Bolívar aquí en Colombia, no le llaman dictador, le llaman dictador y no liberador, porque sucedió un hecho por allá en 1922 que se conoció como la Navidad Negra en Pasto, en donde Simón Bolívar ordenó asesinar más de 500 pastusos. Entonces, la historia de Colombia bogotana, de la élite, cuenta a Simón Bolívar como un héroe patrio. En cambio, la historiografía pastusa dice que Simón Bolívar no era libertador ni demócrata, sino que era un dictador, un genocida, un violador. Entonces, es muy interesante ver cómo chocan esas historiografías, la bogotana, la venezolana, la pastusa. Entonces yo me imagino que allá en Venezuela nunca se ha leído un historiador pastuso sobre Simón Bolívar. Entonces quería preguntarte precisamente
por qué piensan allá de esa cara oscura de Simón Bolívar, o casi nunca se toca esa parte de Simón Bolívar como dictador del Perú, como presidente vitalicio de Bolivia, como dictador en Colombia al cerrar el Congreso, como genocida contra el pueblo pastuso, como genocida contra los canarios, como violador de mujeres. O sea, allá nunca se cuenta la leyenda negra de Simón Bolívar. En las generaciones más mayores, no. Pero en las generaciones más modernas, podría decir, sí se conoce ese lado de la historia, y digamos como que nosotros somos quienes tenemos la relación más fracturada con Simón Bolívar y que conocemos más de esa parte oscura. ¿Sí? Y es muy charro porque cuando Chávez era candidato a la presidencia, él decía que no iba a montar un régimen socialista, pues que no era marxista. Pero ya cuando Chávez estaba en el poder, ya empezó a decir que el socialismo del siglo XXI, y pone de moda ese concepto. De cierta manera traicionó lo que él había dicho en campaña. Pero allá los medios que se atrevían a decir eso eran los medios más censurados. Y cómo los chavistas defendían eso, como decían, no, es que él no era socialista, pero ya ha sido socialista, él es socialista, pero no es ateo. Porque Chávez es un personaje muy extraño, porque un día dice que es marxista, otro día dice que no, un día dice que es creyente y que Cristo no sé qué, pero otro día trata mal a alguien de la Iglesia Católica que se le opone. Entonces, ¿tú qué piensas de esas contradicciones discursivas de Hugo Chávez? Bueno, lo que muchos chavistas dicen, que creo que todos opinamos en Venezuela que es verdad, pero las personas que ponen a Chávez en un pedestal lo utilizan como una excusa para él. Que es que cuando Chávez empezó a relacionarse mucho con Fidel Castro, que Fidel Castro fue como que hizo que se volviera una mala persona, socialista, marxista, y pues uno también, creo que todos sabemos que sí, que Fidel Castro influyó mucho en todas las decisiones que Chávez tomaba y en la dirección del país, pero bueno, básicamente eso, ¿no? De hecho, en ese documental, pues que ahí lo mostramos resumido, pero en ese documental muestran una reunión entre Fidel Castro y Hugo Chávez en 1994, y Fidel Castro le hace todos los honores. Pero hay algo muy curioso, que tanto Chávez como Fidel Castro inicialmente no eran ni socialistas ni marxistas. De hecho, el que era marxista era el Che Guevara. Entonces, cuando hacen la revolución cubana, Fidel Castro dice, no, yo no soy socialista ni marxista ni prosoviético, yo soy nacionalista. Y por eso Estados Unidos no le da miedo cuando se monta a Fidel Castro. Es cuando ya en el 61 se dan cuenta que Fidel Castro tiene una asociación con la Unión Soviética y que ya es un peligro para Estados Unidos, y ahí casi que llegamos a la Tercera Guerra Mundial. Allá en Venezuela, ¿qué se dice de Fidel Castro, de la Revolución Cubana? ¿Cómo cuentan esa parte de la historia allá? Bueno, es que Venezuela y Cuba siempre han estado así súper interlazadas en ese sentido. Desde Marcos Pérez Jiménez se creó en Venezuela el Partido Comunista de Venezuela, muy impulsado por Cuba también. Entonces, cuando entra el presidente, que él trabajó 2 términos. El segundo término fue que él liberó a Chávez de la cárcel. Entonces se decía mucho, pues, que siempre fue como una estrategia para que Chávez entrara al poder, que estaba siempre aliado con Cuba, y bueno, que Chávez al entrar al poder, pues fue como, algo que yo quiero decir es que estos lados al final simplemente son excusas para que las personas entren al poder y puedan tener sus riquezas, su poder. O sea, como que puede que al principio digan, no, es que yo no soy socialista, o no, es que yo no soy conservador, pero si esa es una herramienta, un transporte que los va a llevar a lo que ellos quieren, pues una dictadura, tener todo el poder, todas las riquezas, pues la van a utilizar. Entonces, Fidel y Chávez se aliaron con Rusia, y Rusia es quien está del lado del comunismo, de Stalin, de la Unión Soviética, todo eso. Entonces, por eso es que
yo digo como que Cuba y Venezuela son muy similares, han seguido casi que el mismo camino. Sí, muy interesante eso. Y más porque Fidel Castro representa una clase que se vuelve dominante en un país pequeño que nunca ha sido libre. O sea, vamos a ser sinceros, porque miren, Cuba era colonia de España hasta 1898, luego fue colonia de Estados Unidos hasta 1959, después fue colonia de la Unión Soviética hasta 1991, y ya después empezó a depender de China y luego de Venezuela. Entonces mire que Cuba ha sostenido la revolución cubana, pero a costas siempre de depender de un imperio mayor, y por eso uno ve que en la Carta Magna cubana ya han eliminado la palabra comunismo y solamente dejaron la palabra socialismo, porque se dieron cuenta que esa metodología socialista no los indujo al comunismo del que tanto soñaban llegar, aplicando todo el tema de Marx. Entonces, en el segundo bloque quiero que hablemos ya propiamente de lo que ha sido el régimen de Nicolás Maduro.